En este video vamos a aprender acerca de los datos que se manejan en los programas de Python y vamos a aprovechar para aprender cómo usar en lo general Jupyter Notebooks. ¿Ok? Entonces yo ya tengo aquí mi notebook. eh, la manera de crear ese notebook, existen varias, pero podemos hacerlo de la siguiente manera. Le decimos new y aquí ponemos notebook y de esa manera creamos un nuevo libro, seleccionamos el kernel, ¿ok? Y de esta manera creamos un nuevo libro. Bueno, sin embargo, no voy a usar este. Vamos a quitarlo y vemos que acá lo dejó guardado, pero después lo voy a borrar. Vamos a estar trabajando en este notebook y voy a ir explicando poco a poco cómo utilizarlo. Es muy útil usar notebooks, es muy interesante, se utiliza mucho para generar documentos de ciencias de datos, para explicar en clase, para documentar programas, y es otra forma en la que podemos también ejecutar eh, código o programas o scripts de Python. Ok, vamos a ver. Eh, en Jupyter Notebooks tenemos lo que se llaman celdas o cells, y en cada celda yo puedo tener en general dos cosas. O puedo tener un texto, ¿sí? En cuyo caso se le llama Markdown, o puedo tener código. Lo que tengo que hacer eh, para crear una celda es darle aquí el símbolo más y me genera otra celda y yo aquí puedo decir qué tipo de celda puedo tener, ¿no? Entonces, ya que tengo una celda, puedo escribir ahí una celda de texto, o que se llaman Markdown, es un tipo de lenguaje para formatear, el texto. Vemos que mi texto original tiene gatito, espacio, datos, y luego viene gatito, gatito, tipo de datos, variables, entrada, y cuando yo corro ese texto, pues me genera una visibilidad más agradable, ¿no? Entonces vamos a ver ahora aquí lo siguiente. Vamos a poner aquí eh, gato y vamos a ver strings o texto. Ok. Nosotros ya hicimos un programa, ya hemos hecho programas donde eh, donde imprimimos algo en la consola, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos print entre comillas, hola, ¿ok? Y este de aquí este de aquí es código, ¿sí? Este de aquí es código. Si lo queremos ejecutar, oprimimos Shift Enter y se ejecuta y nos imprime aquí. En este caso, lo que estamos nosotros haciendo es imprimiendo un texto. Un texto es toda aquella secuencia de letras, caracteres, símbolos que pueden ser correctamente impresos en una pantalla, impresora, etcétera. ¿Sale? Eh, no es mucho más complejo que eso porque pues hay textos como por ejemplo print. Y ahora lo voy a hacer con comillas sencillas, se puede hacer con comillas sencillas. Voy a tener la palabra canción y me sobra un paréntesis, le damos Shift Enter y lo imprime. Ahora, si se fijan, pues aquí imprimí este texto y la letra O está acentuada, ¿sí? Pero también podemos nosotros imprimir
símbolos especiales, como por ejemplo, podemos poner, bueno, todo tiene que ir entre comillas. Si empezamos con comillas sencillas, terminamos con comillas sencillas. Y pues esto de aquí también es texto, ¿verdad? Esto de aquí también es texto. Y si lo imprimimos, pues nos imprime ese texto. Son símbolos o caracteres especiales. No son caracteres especiales, son otro tipo de símbolos que no son letras. Los caracteres especiales realmente es otra cosa. ¿Ok? Entonces, la regla es que empiezo un tipo de datos de texto, lo empiezo entre comillas sencillas o comillas dobles y tienen que ser congruentes. Si empiezo con comillas sencillas, termino con comillas sencillas. Si empiezo con comillas dobles, termino con comillas dobles. ¿Ok? Muy bien, ese es el tipo de datos de texto. Ahora vamos a ver. Voy a cambiar este de aquí a Markdown, ¿sí? Que no es código de Python, sino aquí es texto libre que voy a escribir aquí y vamos a poner aquí enteros. Y damos Shift Enter para que se ponga bonito. Y vamos a ver, un entero pues es muy sencillo. Print, pues, tiene que ser en minúsculas mi comando de Python. Print. Y vamos a poner, me gustó mucho usar a mí las comillas sencillas, entonces voy a empezar con comillas sencillas y voy a poner un 45. Perdón. Error. Los enteros van sin comillas. Las comillas son para texto, ¿ok? Entonces le digo print 45, Shift Enter y nos imprime el número 45. Obviamente se ve como si fuera un texto, pero en realidad es un número, no va entre comillas. ¿Ok? Ahora, yo lo puedo imprimir como texto. Si lo pongo entre comillas, ¿sí? También se va a ver como texto, pero el tratamiento de este número 45 es otro tratamiento, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahora, vamos a insertar aquí otra de Markdown y vamos a poner aquí lo que le llamamos punto, quiero con mayúsculas, punto flotante. En realidad vamos a ponerle aquí un nombre más entendible, ¿sí? Vamos a poner aquí números reales o fracciones. Y aquí vamos a poner todos aquellos números que no son enteros y los podemos poner así como 3.18 y ese es un número real. En computación se le llama número de punto flotante. ¿Ok? Y imprimimos y tenemos ahí un número de punto flotante. ¿Sale? Entonces ya tenemos strings, tenemos números enteros y tenemos números de punto flotante, reales o parte entera y parte fraccionaria. Y obviamente son distintos a los enteros. ¿Por qué tenemos una diferencia entre enteros y fracciones? Depende qué es lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si yo estoy contando el número de alumnos que hay en un salón y resulta que hay 29 alumnos, pues ese es un número entero, es un número cerrado, ¿ok? ¿Cuántas computadoras tengo? Tengo 2 computadoras, ¿ok? Pero no digo tengo 3.5 computadoras o 3.0 computadoras. Simplemente digo, son 3 computadoras y en ese caso sería un entero, ¿ok? Pero si divido 1
entre 2 me da como resultado 0.5 y ese es un número que tiene parte entera, que es 0, y parte fraccionaria, que es 0.5. Ese sería un número de punto flotante. Tenemos otros tipos de datos. En Python y en general en programación. Otro tipo de datos es valores lógicos o booleanos. Vamos a cambiar esto aquí a Markdown para que aparezca como texto. Lo corremos y nos lo pone bonito. Muy bien, muy sencillo. Un valor lógico booleano, no tenemos más que 2 opciones. Print, y si quiero que sea verdadero, pongo true. Empieza con mayúsculas, bien importante, si no me va a marcar un error. Y si quiero imprimir falso o el valor falso, tengo false. Y si ejecutamos esto, nos imprime true y false. Obviamente lo muestra como texto. Todo lo que vamos a ver se va a ver como texto, pero internamente la computadora está tomando los valores lógicos, falso y verdadero. ¿Ok? Y por el momento son los tipos de datos que vamos a ver. Ya vimos que tengo strings, ¿sí? Que me pueden poner cualquier texto, se empiezan y terminan con comillas, sencillas o dobles. Empezamos con dobles, terminamos con dobles, empezamos sencillas, terminamos con sencillas. Enteros, ponemos nuestro número entero, ¿sí? Y hasta ahorita hemos usado solamente el comando print para mostrarlo. Ponemos el punto flotante 3.18, el número pi 3.14159 y valores lógicos o booleanos true y false. Ahora, solamente los hemos impreso aquí en la pantalla, no los hemos utilizado. Ahora bien, para utilizarlo, nosotros ocupamos el concepto de variable, algo así como lo que estudiamos en secundaria cuando estudiamos álgebra, ¿no? Y una variable es, en el caso de programación, es una entidad, es un objeto, es una variable, y lo que hace eso es contiene un valor, es decir, tiene asignado un valor. Entonces vamos a poner aquí variables para ver que empezamos, lo cambiamos a Markdown, oprimimos aquí Shift Enter y vamos a generar otro espacio donde puedo poner código y lo puedo ejecutar. Y les recuerdo que estamos ejecutando pequeñas porciones de código en Jupyter Notebook y que tengo la forma de hacer un programa .py, ¿sí? Un programa .py donde yo puedo correr un programa completo, lo vamos a hacer posteriormente. Muy bien, una variable en Python tiene ciertas características. Primero, es una entidad que contiene un valor y esa entidad le vamos a dar un nombre. El nombre es importante que respete ciertas reglas. La primera regla es que tiene que empezar con una letra, ya sea mayúscula o minúscula, y después puede contener letras o guión bajo, ¿ok? No puede contener símbolos como asterisco, paréntesis, ampersand, no. Tiene que empezar con letra y después tiene que tener letras, números o guiones bajos, y las letras pueden ser en mayúsculas o en minúsculas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo o tengo en una variable en la cual quiero tener la dimensión
de la base de un triángulo, bueno, pues puedo poner, vamos a hacerlo con minúsculas, la palabra base, y lo que tengo que hacer es asignarle un valor. La asignación, y hay que tener mucho cuidado con este término, la asignación se hace con el símbolo igual, ¿sí? Y en este caso vamos a suponer que mi base mide 4.5, ¿ok? Y si corremos esto, pues no pasó nada. Pero si aquí le digo que imprima el valor de base, ¿ok? Pues nos va a decir que la variable base tiene el valor 4.5. Entonces, para crear variables en Python, lo que tengo que hacer es asignarles un valor, ¿ok? Ese valor puede ser un valor de una constante, que en este caso la constante sería un número, un entero, un string o un valor booleano. Le asigno ese valor, o también puedo generar variables basándonos en otras variables, ¿no? Pero eso ahorita lo vemos, ¿ok? Entonces, en este caso, generé mi variable base que contiene el valor 4.5, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo puedo generar otra variable, por ejemplo, la variable que se llama nombre, y le pongo aquí igual, y luego le pongo un texto, Francisco, ¿ok? Y de esta manera, al momento de ejecutar mi código, bueno, lo voy a integrar aquí, le voy a decir print nombre, y lo vamos a volver a ejecutar, y vemos que la variable nombre, ¿sí?, contiene el texto o el string Francisco. Y cuando lo imprimimos tiene Francisco, igual que cuando base le asignamos 4.5 y lo imprimimos, vemos que tiene el valor 4.5. ¿Sí? Ahora voy a generar otro ejemplo, una variable entera, ¿sí?, que se va a llamar número de alumnos. Acuérdense que empiezo con letra, ¿sí? Empiezo con letra y puedo usar guión bajo para ayudarme a describir bien la variable. Ahorita platicamos sobre eso. Y le voy a asignar el valor de 55. Se puede asignar así. Observen que he puesto espacios, ¿sí?, porque el código tiene una mejor lectura, ¿sí? El código tiene una mejor lectura, es decir, se ve mejor. Cuando nosotros escribimos código que se vea bien y se vea bien de acuerdo a ciertas reglas de etiqueta para el código, decimos que estamos siguiendo un estándar de codificación, ¿sí? Por ejemplo, si yo uso la variable número de alumnos igual a 55 y le digo print número alumnos y lo imprime aquí en la pantalla, ¿sí? El hecho de que a la variable también le haya dado un nombre significativo de lo que representa, ¿sí?, también es parte de mi estándar de codificación, de mi código de etiqueta de codificación. Entonces, las variables se pueden llamar como nosotros queramos, pero debemos darle un nombre significativo, y eso forma parte también de un estándar de codificación que me permite tener un código limpio. Yo pude haber puesto la variable u igual a 55, es un nombre válido, ¿sí? Es un nombre válido, pero si más adelante en mi código yo me encuentro aquí con un
print U, ¿sí? Y vamos a ejecutar este código. Ok, y más adelante me encuentro con este código y lo ejecuto, pues veo que la variable U sí tiene 55, pero cuando yo vea mi código y mi código ya puede tener cientos o miles de líneas y yo veo la variable U, pues no voy a saber qué es a menos de que mi variable U sea tan importante que yo la conozca. Pero si más adelante en mi código estoy utilizando mi variable número de alumnos, ¿sí? Yo voy a saber a qué me refiero. O, por ejemplo, si estoy trabajando con figuras geométricas, pues yo sé que base es la base o del triángulo o del rectángulo, pero me dice más que haber puesto b igual a 4.5 o x igual a 4.5. ¿Ok? Sí se puede, digamos, pero no es lo correcto de acuerdo a estándares de codificación. Ahora, cuando yo tengo un programa, eh, puedo asignar los valores a mis variables en mi programa. Por ejemplo, yo le puedo decir base igual a 4.9 y observen que aquí estoy cambiando el valor de mi variable. Si es variable, le puedo cambiar de valor y tengo altura igual a 2, o vamos a ponerle 2.3, ¿ok? Y los imprimimos, print base, voy a imprimirlo así, print base, coma, altura, y observemos qué sucede, ¿sí? Este es mi programa, tiene 3 líneas de código, ¿sí? Lo ejecutamos y resulta que base, la variable base tomó el valor 4.9, altura tomó el valor 2.3 e imprimimos base, coma, altura. Estoy imprimiendo 2 valores en la misma línea y si yo pongo esos valores de esta manera, valor, valor, etcétera, lo que hace Python es en una misma línea, los imprime y nos deja un espacio aquí en medio. ¿Ok? Muy bien, ahora, estos valores, pues, los estoy fijando en mi programa, quedan fijos, o sea, queda 4.9 y si después quiero que base tenga el valor de 5, tengo que escribir en mi código 5, pero quedan fijos dentro de mi código. Ahora, cómo puedo yo asignar un valor a una variable, pero que sea el usuario quien asigna ese valor? Entonces vamos a ver el comando input. Vamos a ver nuestro comando input. El comando input funciona de la siguiente manera. Le doy mi nombre de la variable, ¿sí? ¿Sí? Y le decimos input. Luego pongo unas comillas y aquí le digo, teclea tu apellido. ¿Ok? ¿Sale? Y vamos a ponerle aquí print apellido. Muy bien. Cuando ejecutamos esto, lo ejecutamos con Shift Enter, ¿sí? Se detiene el programa en el input y me pregunta el dato que le puse ahí. ¿Ok? Entonces, si yo aquí pongo Hernández y tecleo aquí Select, ¿sí? Lo que hace es, se detuvo el programa, pidió el dato y después lo pone aquí en la pantalla porque ejecuté el comando print. ¿Ok? Muy bien. Bueno, debí haber puesto aquí entre este y este de acá un markup. Déjenme ver si logro insertarlo ahí arriba. Y vamos a poner aquí entrada de datos y vamos a ponerle aquí que es markdown y se supone que este de aquí, ups,
lo puedo mover acá arriba y ya quedó, ¿ok? Y le decimos aquí Shift Enter y se va a ver bien bonito nuestro cuaderno, ¿ok? Nuestro cuaderno Jupyter. Entonces, ¿qué hace el comando input? El comando input, en el caso de Python, vamos a ponerlo en estos términos, lee del teclado lo que el usuario tecleó, valga la redundancia, y lo pone en la variable que nosotros ponemos aquí en el lado izquierdo, y además el comando input nos manda un mensaje para saber qué se espera del usuario. Pudiera no mandar mensaje, pero pues no se va a ver bien. ¿Ok? Ahora, si se fijan, esta variable apellido, ¿sí? Me permitió teclear un texto. El comando input lee el texto del teclado, ya sea letras, números, lo que sea. O sea, si yo aquí ejecuté esto, ¿sí? Perdón, okay, me pide mi apellido y le pongo una serie de símbolos y con un número y luego letras, ¿sí? Va a leer eso del teclado y eso es un texto válido, ¿ok? Es un texto válido. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero leer, vamos a decir, un número entero del teclado? No quiero que lea un texto. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle aquí, igual, vamos a trabajar con, vamos a ponerle aquí, perdón, número de alumnos. Voy a poner así esta variable, no es la más representativa, pero no está tan larga, ¿no? Si yo quiero leer un entero de mi teclado, tengo que hacer lo siguiente. Le tengo que decir int de entero y luego tengo que decirle input y luego aquí vamos a ponerle un número. ¿Okay? Y tengo que ir cerrando todos mis paréntesis. Aquí input tiene este paréntesis y luego int tiene este paréntesis. Y vamos a ponerle aquí print num-a. Okay, vamos a ver qué hace. Lo corremos con Shift Enter. Ok, me dice teclea un número. Como le puse int, tiene que ser entero. Entonces vamos a teclear el número 45. Damos Enter y me puso aquí un número 45. ¿Ok? Y todos estamos muy contentos. Ahora, ¿qué sucede si yo corro esto y en vez de teclear un número le digo hola? Me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque efectivamente leyó del teclado hola. O sea, aquí me lo puso. Aquí está hola. Pero en el momento en que trató de convertirlo entero, pues marcó un error, porque hola no es un número entero, es un texto. Entonces, tengo que tener cuidado con eso y obviamente si yo hago algo en Python que no está bien, ¿sí? Si yo hago algo en Python que no está bien, me va a marcar un error, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo yo leer un número real? Bueno, voy a copiar esto de aquí. Vamos a ponerle aquí número R de real. Ahora, lo único que tengo que hacer es, en vez de int, cambio mi programa y le digo float, ¿ok? Le digo float y aquí voy a cambiar mi variable R y de esta manera leo un número real. Vamos a correrlo. ¿Sí? Y vamos a teclear mi número y voy a poner 2.5. ¿Ok? Y lo lee perfectamente bien y lo ejecuta. Ahora, este mismo código, si yo lo ejecuto, ¿sí? Y le digo que teclea un número y le digo 45 y lo ejecutamos, pues leyó el 45, pero si se fijan, cuando lo imprimí, me pone 45.0, porque aunque yo teclea un número entero, ¿sí?
al momento de convertirlo, pues ese número lo convierte en número real e internamente la computadora lo está representando como número real porque le puse float. En otras palabras, si yo pongo una entrada de datos o una asignación a una variable y le pongo un número entero, pero lo convierto a flotante, no me va a marcar un error, ¿ok? No me va a marcar un error, ¿sale? Vamos a ver qué sucede. Sin embargo, si yo ejecuto la lectura de un número entero y le digo 3.5, ¿ok? Cuando yo hice la entrada de datos y tecleé un 3.5, este número en punto flotante sí me va a marcar un error si lo trato de convertir a entero. Entonces, si yo lo tendría que redondear ese número, si por ejemplo a 4, ¿ok? Y ese número de aquí ya es un entero, ese no tiene problemas, ¿sale? Entonces, en resumen, si hago una entrada de datos, utilizo la instrucción input, ¿sí? Le pongo un mensaje para saber qué dato le estamos pidiendo al usuario, se lo asigno a una variable, mi variable tiene que cumplir con las características de las variables, se lo asigno con el símbolo igual, igual es una asignación a una variable, ¿sí? Y si quiero leer un entero, pongo int y entre paréntesis pongo mi input. Y si quiero leer un número en punto flotante, pongo float y luego pongo paréntesis y lo asigno acá. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto en un programa .py? Porque pues aquí en Jupyter Notebooks funciona de esta manera. Tengo mis celdas, las puedo ejecutar de una por una, pero vamos a crear un programa. Vamos a crear un programita aquí en Python. File, New, Python File. Y le vamos a llamar, lo vamos a renombrar para que tenga un nombre importante. Y le vamos a poner aquí entrada datos. ¿Ok? Lo renombramos y vamos a leer tres datos. Vamos a leer tres datos y luego los vamos a imprimir. ¿Sale? Entonces ponemos aquí, también como parte del estándar de codificación, empezamos con un comentario y lo describimos. Programa para, vamos a ponerle programa con entrada de datos, ¿ok? Entonces vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es vamos a leer una variable de texto, ¿sale? Entonces le vamos a decir aquí nombre igual a input y ese va así directo, y le vamos a poner aquí nombre para que el usuario teclee su nombre, ¿sale? Y cerramos aquí con comillas, ¿ok? Y luego le decimos edad igual a, entonces este va a ser un número entero, int input, abro mis comillas, edad, ok, tengo que cerrar todos mis paréntesis y le vamos a poner aquí estatura igual a float input comillas estatura. Ups. ¿Sale? Y ya leí mis variables. Esta es mi parte de entrada, de datos. ¿Sale? Ahora vamos a imprimir esto en la pantalla. ¿Sale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Print. Fíjense lo que voy a hacer.
tu nombre es, ¿sí? Y acuérdense que puedo poner un valor, coma, y luego otro valor, pero aquí voy a poner una variable que se llame nombre. Si se fijan, la variable nombre no va entre comillas porque va a tomar el valor de la variable, ¿ok? ¿Sale? Y luego le vamos a decir print tu edad es, fíjense lo que vamos a hacer aquí, y le vamos a poner aquí edad, y luego voy a poner otro string aquí que diga tu estatura es, y aquí pongo el texto que yo quiera, coma, estatura, ¿vale? Y este es mi programa, ¿vale? Vamos a poner aquí otro comentario. Fin del programa. No es necesario, pero nada más para después llevarlo a un diagrama de flujo. Ok. Tengo aquí mi fin de programa y tengo aquí mi código. Quedamos en que para ejecutar este código lo podemos hacer de varias formas, pero vamos a crear una consola para el editor. Selecciono este kernel. Esperamos un momento a que nos salga aquí la señal de que ya está ejecutándose. Y bueno, acordémonos una cosa, tenemos que guardar este código. Le damos Command S, ya debe estar guardado, si no nos ejecuta el código correcto. Y lo vamos a ejecutar con run entrada datos.py y le damos aquí Shift Enter para que ejecute este comando. Y lo primero que me pide es, ¿cuál es tu nombre? Ok. Pedro. Edad. Tiene 25 años. Estatura. 1.72. ¿Ok? Y fíjense lo que hizo. Aquí me pidió los datos. Primero pidió este dato, nombre. Y aquí lo que teclee lo pone aquí. Luego pidió edad, 25. Estatura, 1.72. ¿Ok? Y luego en los prints, en la salida pone tu nombre es, coma, y luego el nombre de la variable. Tu nombre es, la coma me genera aquí un espacio. O sea, no estoy poniendo ahí un texto, es para separar los valores. Me pone tu nombre es y luego el valor de la variable. Y luego me pone el texto, tu edad es, y luego el valor de la variable edad, 25, y luego pone tu estatura es, y luego el valor de la variable estatura. Y esto es lo que hace mi programa, ¿ok? Es simplemente una entrada de datos en diferentes variables con diferentes tipos de datos. El tipo, en el caso del nombre, es un string, en el caso de edad es un entero, en el caso de estatura es un punto flotante y después simplemente los estoy imprimiendo en la pantalla. No estoy procesando nada aún, simplemente estoy teniendo entrada y salida de datos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí vamos a parar este video. El siguiente video vamos a ir avanzando sobre los temas tanto de hacer programas e ir trabajando con diferentes tipos de variables y que las variables ahora puedan interactuar entre sí, porque si yo tengo la base y la altura, por ejemplo, de un triángulo, pues puedo calcular el área. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Sale. Muchas gracias.